Buen día chicos, mi nombre es Brian Roa y estamos acá en un día más del curso de Personal Trainer 100% online. Como ustedes habían venido viendo, estaban viendo las primeras clases con mi compañero Gastón y yo me voy a centrar un poco más en lo que sería la parte de fisiología orientada al ejercicio. Esto pues por supuesto les va a servir un montón para poder programar sus entrenamientos y para ustedes y para sus asesorados también. Entonces bueno, vamos a empezar. Bien, en esta clase de fisiología del ejercicio vamos a tener tres contenidos principalmente, los cuales por supuesto vamos a ir desglosando a lo largo de toda la clase. En primer lugar, vamos a hablar sobre la fisiología en el entrenamiento, qué es la fisiología en general y cómo se aplica al entrenamiento o qué importancia puede tener en nuestro entrenamiento. Luego vamos a estar hablando sobre los macronutrientes, que ya van a ver que a lo mejor por el nombre no se acuerdan, pero por supuesto todos lo conocen, todos lo conocemos. Y luego, en base a esas dos cosas anteriores, vamos a empezar a ver un poco lo que son los sistemas energéticos, esos sistemas mediante los cuales nosotros podemos eh, producir esta energía que necesitamos para nuestras diferentes actividades, para el deporte, para ir al gimnasio, para salir a correr, para cualquier actividad que vayamos a hacer. Bien, empezamos entonces con la fisiología en el entrenamiento. Vamos a ver qué es en general la fisiología. Cuando hablamos de fisiología, hablamos de esa área de la ciencia que se va a encargar de estudiar los órganos y cómo estos interactúan entre sí para mantener este equilibrio en nuestro cuerpo. Ahora bien, eso es la fisiología en general. Sin embargo, acá nosotros vamos a hacer énfasis en la fisiología en el deporte. La fisiología en el deporte lo que va a hacer principalmente es estudiar esos cambios agudos que nosotros vamos a tener al estímulo, pues por supuesto que nos va a proporcionar el ejercicio, es decir, esos cambios a nivel físico, a nivel de la masa muscular, de adaptaciones a ese entrenamiento. Entonces, principalmente el órgano en el cual nosotros vamos a hacer énfasis cuando vamos a ver todas estas clases de fisiología deportiva, eh, van a ser nuestros músculos, cómo ellos se adaptan al entrenamiento, cómo ellos no solo crecen, sino que funcionan como órganos endocrinos, regulando muchas respuestas de nuestro organismo, y pues todo esto al final va a ser súper importante para la programación. Ya van a ver que esta primera clase es más que todo teórica, pero la segunda que vamos a ver de fisiología va a utilizar todas esas bases teóricas que nosotros estamos recopilando en esta clase para la programación, cuando veamos lo que es la fatiga, cómo funciona la fatiga y cómo ir gestionando esta fatiga en nuestros clientes y en nosotros mismos, por supuesto. Bien, cuando hablamos entonces de la fisiología deportiva nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la importancia de este? Es decir, ¿por qué deberíamos estudiar fisiología? No basta a lo mejor con saber la técnica de los ejercicios y ya. Y bien, la cuestión es que nosotros podemos saber muy bien la técnica de un ejercicio, pero si no sabemos programarlo bien y si no sabemos las adaptaciones que nosotros vamos a tener a ese entrenamiento, esto puede traer ciertas consecuencias. Entonces es importante que nosotros como entrenadores tengamos ese conocimiento básico, como siempre digo, para aplicarnos en nosotros y nuestros clientes. Luego, ¿cómo esto va a influir en el rendimiento deportivo? Bueno, de acuerdo a cómo nosotros planifiquemos, de acuerdo a cómo nosotros tengamos en cuenta todos estos factores fisiológicos en el entrenamiento, pues esto puede influir de forma positiva o puede influir de forma negativa. ¿Cómo influiría de forma positiva? Bueno, precisamente mejorando nuestro rendimiento, manteniendo una salud adecuada. Y ahí vamos al último punto de esta diapositiva. Es decir, tiene que haber un balance entre el rendimiento que nosotros ganemos y la salud. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque solemos pensar que los atletas de alto rendimiento, como puede ser Usain Bolt, como puede ser cualquier otro atleta, cualquier atleta olímpico, tienen una salud excelente. Y a veces esto no es tan cierto, son personas que constantemente se lesionan, que han tenido algún problema, y todas estas cosas vienen precisamente porque cuando nos enfocamos simplemente en el rendimiento, en buscar rendir mejor cada día, en sacar, exprimirnos todos los días, pues por supuesto que esto puede traer cierta repercusión sobre la salud. Entonces, respondiendo al interrogante, ¿cómo influye en el entrenamiento deportivo? Puede influir positiva o negativamente. Si influye positivamente, podemos mejorar el rendimiento y mejorar la salud, que es lo que vamos a querer en realidad. Si influye por otro lado negativamente, podemos estar mejorando el rendimiento incluso,
pero podemos afectar a la salud. O por otro lado, podemos incluso desmejorar el rendimiento y desmejorar la salud, cosa que es lo que no queremos para nada. Y en eso se basa el siguiente gráfico que voy a mostrar. Vemos acá fisiología en el ejercicio, del entrenamiento, perdón. Acá lo que estamos viendo en esta circunferencia es que la estamos dividiendo en tres partes iguales. En esas tres partes iguales tenemos tres palabras que son estética, salud y rendimiento. Nosotros como entrenadores, a la mayoría de clientes que vamos a tener, probablemente lo que queremos es que ellos mejoren estas tres condiciones en igualdad, es decir, mejoren su estética, mejoren su salud y mejoren su rendimiento. Entonces lo que a nosotros nos va a importar es que no se mejoren más una por sobre otra. ¿Por qué razón? Porque puede pasar esto que mencioné anteriormente. Si a lo mejor nos enfocamos demasiado en el rendimiento y la estética, puede que lleguemos a perder algo de salud. Claro, obviamente si tenemos un atleta de alto rendimiento, pues ahí tendríamos que trabajar nosotros también con otros especialistas en el área. No podría ser nada más un trabajo plenamente nuestro. Pero la mayoría de personas que probablemente nos busque va a ser gente que quiere mejorar, sí, su estética, quiere mejorar su físico, pero también quiere mejorar la salud y también quiere mejorar rendimiento, quiere ser más fuerte. Entonces tenemos que tratar de tener un equilibrio entre estas tres cosas. Y bueno, precisamente acá les dejo un mensaje que lo que nos dice es que el equilibrio entre el rendimiento, la estética y la salud es la clave, sanos y fuertes. Es decir, vamos a tratar de mantenernos sanos, vamos a tratar de mejorar esa estética y mantenernos saludables y fuertes, perdón. Bien, ahora sí empezamos con los macronutrientes. Como bien les dije, probablemente todos ya saben cuáles son los macronutrientes, sin embargo no los habían escuchado con este nombre. Entonces, ¿qué son? Bueno, los macronutrientes son esos nutrientes que provienen de los alimentos que nos proporcionan a nosotros varias cosas. En primer lugar, diferentes funciones en nuestro cuerpo. Y en segundo lugar, nos proporcionan energía. Esos macronutrientes son los que nosotros conocemos como proteína, grasa y carbohidratos. ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, podemos ver que las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Si son de origen animal, podemos conseguirla en pescados, carnes, lácteos, pollo, huevos. Si son de origen vegetal, podemos conseguirlas en lo que son las lentejas y los granos en general. Luego tenemos los hidratos de carbono, podemos conseguirlos en el trigo, las harinas, el pan, la papa, la batata. Todo este tipo de alimentos nos proporcionan carbohidratos. Y luego tenemos las grasas, que las podemos conseguir en todos los aceites, aceite de oliva, de girasol. El pescado también contiene ciertos aceites. Y bueno, básicamente son algunas de las fuentes de alimentos que nos van a proporcionar estos macronutrientes. Ahora bien, solo nos aportan nutrientes. ¿Qué función cumplen? Ellos en nuestro cuerpo, cada macronutriente, es decir, la proteína, la grasa y los hidratos de carbono, va a cumplir diferentes funciones en nuestro organismo. Sin embargo, acá a nosotros lo que nos interesa hacer énfasis es que además de que van a cumplir cierta función, que es lo que se encarga un nutricionista de evaluar, pues también nos van a aportar energía. ¿Energía para qué? Pues para realizar los deportes, las actividades, todo lo que tengamos que hacer. El simple hecho de estar acostados en nuestra cama sin hacer absolutamente nada ya requiere una demanda de energía para que nuestros órganos cumplan sus funciones. Por lo tanto, esos van a venir mediante la alimentación. Entonces bien, lo que vamos a observar por acá en este gráfico es que cada macronutriente nos va a aportar cierta cantidad de energía. Esa energía nosotros la vamos a llamar calorías. Si ustedes van a un supermercado y agarran cualquier alimento, una harina, un arroz, lo que sea, y lo ven por la parte de atrás, van a ver que tiene una tablita donde dice información nutricional. Ahí, además de todas las vitaminas, minerales y todo este tipo de cosas que tienen los alimentos, nos especifica las calorías. Y las calorías, como dijimos, va a ser esa energía que esos alimentos nos van a estar aportando. Entonces lo que vamos a estar viendo por acá es que las proteínas, 1 gramo de proteína nos va a aportar 4 calorías, es decir, 4 de esa energía que estamos hablando. Entonces por acá vemos, por ejemplo, algunas fuentes de proteína como lo son el huevo, el pescado, la carne. Eso nos van a aportar 4 calorías. Luego tenemos los hidratos de carbono, que son todos estos que vemos por acá: pan, cereales, semillas, pasta. También nos van a aportar 4 calorías por gramo. Y luego vemos que las grasas, que son estas que tienen por acá, tienes aceite, algunos frutos secos, palta,
nos van a estar aportando 9 calorías por gramo. Es decir, vemos que por gramo los hidratos de carbono y las proteínas nos aportan la misma energía por cada gramo. Y vemos por otro lado que las grasas nos aportan un poquito más de energía por cada gramo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Esa energía va a ingresar a nuestro cuerpo a través de estos macronutrientes. Sin embargo, ella no es que se va a quedar en forma de hidrato de carbono en nuestro cuerpo, sino que ella se va a descomponer mediante algunos procesos y se va a almacenar. Entonces, ¿cómo se va a almacenar? En el caso de los hidratos de carbono, al nosotros consumirlo, él se degrada en nuestro organismo y forma glucosa. Glucosa es lo que todos hemos escuchado hablar del azúcar en sangre. Cuando vamos al médico que tenemos algún problema, nos estamos mareando, algún tipo de enfermedad de este tipo, lo primero que nos mandan es hacer un examen de sangre para evaluar nuestros niveles de glucosa en sangre. Es decir, si nosotros tenemos niveles de azúcar muy altos en sangre o muy bajos, precisamente porque ese azúcar es un hidrato de carbono. Bien, ¿qué sucede? Que indiferentemente si tenemos niveles muy altos o bajos, cuando esos hidratos de carbono entran en nuestro cuerpo y se descomponen, nuestras células van a almacenar esa glucosa en forma de una sustancia llamada glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Precisamente es esa glucosa que había en sangre que nuestras células tomaron para almacenarla. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros en esa comida que nos comimos o en esa alimentación que tenemos conseguimos cierta energía para cumplir nuestras funciones, pero nos sobró energía, es decir, nos sobró energía que no estamos utilizando en ese momento. Entonces nuestro cuerpo es inteligente y dice, bueno, si me sobra energía, ¿qué voy a hacer? Pues la almaceno porque probablemente en una hora cuando vaya al gimnasio la voy a necesitar. O más tarde cuando vaya al trabajo la voy a necesitar. Entonces por eso que este es el proceso, como lo vemos acá. Consumimos el hidrato de carbono. Él nos aporta cierta cantidad de energía. Si esa energía no se usa completamente, se va a guardar en forma de glucógeno. Entonces, entra el carbohidrato, se degrada en glucosa. Si la energía es mayor a la que necesitamos, se guarda en forma de glucógeno. ¿Dónde se va a guardar en forma de glucógeno? Bueno, nosotros principalmente tenemos ese glucógeno almacenado en lo que es el hígado, por un lado, y por otro lado, en nuestras fibras musculares, es decir, en nuestros músculos son un excelente almacenamiento de glucógeno. Ese glucógeno después lo utilizaremos cuando vayamos a realizar otra actividad. Pero lo que vamos a ver es que cuando vamos a utilizar ese glucógeno, es decir, esa glucosa se almacenó en nuestro cuerpo y dentro de 2 horas fuimos al gimnasio, cuando vamos a utilizar ese glucógeno en ese momento, lo utilizamos formando ATP. Y ya vamos a ver qué es el ATP. Todavía no nos vamos a adelantar. Vamos a ir explicando algunas cosas y ya veremos exactamente qué es el ATP. Lo mismo sucede con las grasas. Nosotros consumimos un alimento que tenga grasas, esas grasas en nuestro cuerpo se van a degradar en ácidos grasos y, consumimos un alimento que contenga grasas. Esas grasas van a ingresar a nuestro cuerpo, se degradan en ácidos grasos y esos ácidos grasos se van a almacenar en nuestro cuerpo como triglicéridos. Como habíamos dicho anteriormente, la glucosa se almacenaba en glucógeno. Y por otro lado, los ácidos grasos se van a almacenar en forma de triglicéridos. Ahora bien, ¿qué sucede? Esos triglicéridos también van a pasar a formar ATP. Ese ATP ya vamos a ver para qué se utiliza. Y bueno, ahí estamos. Ya llegamos a ver lo que es el ATP. Bien. El ATP básicamente es una molécula de energía, pero energía química. Es decir, nuestro cuerpo va a utilizar lo que es el glucógeno y lo que es la grasa que almacenamos en forma de triglicéridos para formar este ATP. Entonces este ATP va a ser la forma en que nosotros almacenamos energía química dentro de nuestras células musculares para realizar los ejercicios, para realizar cualquier actividad que vayamos a hacer. Entonces vamos a ir resumiendo un poquito todo este proceso. Nosotros ingerimos un alimento. Ese alimento tiene un aporte energético que llamamos calorías. Si esas calorías no son utilizadas todas de una vez, se van a almacenar. ¿En qué forma se almacenan? Se pueden almacenar en forma de glucógeno en nuestras células musculares o en forma de triglicéridos. También van a estar almacenados, por ejemplo, en nuestras células musculares. A la hora de nosotros volver a utilizar esa energía que se almacenó en forma de glucógeno y de triglicéridos, pues se forma lo que se llama ATP.
y ese ATP va a ser el que nos va a aportar en ese momento la energía necesaria para nosotros levantar una mancuerna y que se realice esa contracción muscular, para nosotros salir a correr, para nosotros ir a trabajar, para nosotros ir al mercado, para nosotros hacer cualquier actividad que necesitemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos por acá? Bueno, esta es la molécula del ATP que se llama trifosfato de adenosina. ¿Por qué se llama trifosfato de adenosina? En primer lugar, porque tiene una molécula de adenina, que es esta que vemos por acá, unida a una ribosa. Y en segundo lugar, porque tiene 3 fosfatos. De ahí viene el nombre trifosfato. Son estos 3 circulitos que vemos por acá. Lo que va a suceder es que la energía que nos va a permitir hacer todas esas actividades va a estar almacenada acá en el medio. Entre estos circulitos se almacena la energía. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una actividad física, llegan unas proteínas especiales de nuestras células llamadas enzimas y se llevan a esta primera bolita, que es el primer grupo fosfato. Al llevársela, esto que queda acá en el medio, que es la energía, se libera y es cuando nosotros podemos realizar todos los ejercicios. Esto es lo que sucede a nivel molecular. Sin embargo, hablando más coloquialmente, lo que nos importa saber es que el ATP es la forma en que nuestro cuerpo va a almacenar esa energía química proveniente de esos alimentos durante todo este proceso que vimos, y luego a la hora de hacer ejercicio va a ser la principal fuente de energía para nosotros mantener las contracciones, para nosotros poder correr, para nosotros poder realizar cualquier actividad. Bien, y aquí, bueno, básicamente es un resumen de todo lo que estoy diciendo. La ingesta de macronutrientes pasa por diversos procesos hasta formar ATP, es decir, el proceso en la que ingerimos el alimento. Este alimento nos aporta cierta cantidad de energía, esa energía va a ser almacenada luego en forma de glucógeno o triglicéridos, por ejemplo, y luego esos glucógenos y triglicéridos van a ser el combustible para poder formar ese ATP, que es energía química, la energía química que tenemos en nuestro cuerpo. Ya entendido esto, podemos pasar a hablar de lo que serían los sistemas energéticos. Es decir, ya sabemos que el ATP va a ser la fuente de energía que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo se produce ese ATP? Vimos que a través del glucógeno, por ejemplo, y de los triglicéridos. Pero, ¿mediante qué procesos? ¿Mediante qué sistemas? Y eso es lo que vamos a estar viendo acá. Hay determinados sistemas encargados de la producción de este ATP. Cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo todo este tipo de actividades. Entonces, bien, vemos qué son los sistemas energéticos. Como bien dije, los sistemas energéticos son los medios mediante los cuales nuestro cuerpo va a producir ATP. ¿A través de qué cosas? De, bueno, esos sustratos energéticos que nosotros tenemos almacenados, que van a ser el glucógeno y las grasas. Bien, ¿cómo se clasifican? Bien, los sistemas energéticos vamos a estar viendo que se clasifican en aeróbicos y anaeróbicos, ya lo vamos a explicar. ¿Cuáles son? Van a ser, dentro de los anaeróbicos vamos a tener al sistema glucolítico y al sistema ATP-PC, que es ATP más fosfocreatina, ya lo vamos a ver, y vamos a tener los sistemas oxidativos, que son los sistemas que van a utilizar principalmente también el glucógeno, pero también van a utilizar las grasas. Y también vamos a aclarar algo rápidamente, que es sumamente importante, y es que solemos pensar que todos estos sistemas actúan por separado, pero no, lo que sucede es que nuestro cuerpo lo que entiende es de estímulos, entonces nuestro cuerpo va a utilizar más un sistema que otro en algún momento, pero eso no quiere decir que un sistema se desactive para que otro se active. Ya vamos a ver bien esto. Bien, empezamos viendo sistema aeróbico y anaeróbico. Cuando hablamos de que algo es aeróbico, hablamos que en el medio, en nuestro cuerpo, se utiliza el oxígeno. El oxígeno que está en nuestro cuerpo se va a utilizar en todas estas reacciones químicas. Y cuando hablamos de anaeróbico, quiere decir que el oxígeno no se va a utilizar en las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo para producir energía. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que oxígeno siempre va a haber. En nuestro cuerpo siempre va a haber oxígeno. Lo que va a suceder es, como bien dije, que en el aeróbico ese oxígeno que está en nuestro cuerpo se va a utilizar para las reacciones químicas que se dan para producir energía, y en el anaeróbico no, o sea, va a estar el oxígeno presente, pero no se va a estar utilizando para producir esa energía. Entonces, acá les pongo un ejemplo, les pongo dos imágenes para que vayamos más o menos identificando también qué es lo que conocemos como aeróbico y como anaeróbico. Un entrenamiento aeróbico suele ser un entrenamiento donde la intensidad no es muy alta,
sino que es una intensidad moderada, incluso baja, pero dura bastante tiempo. Como podemos ver, salir a trotar durante 2, 3, 4 horas, un maratón, por ejemplo, este tipo de cosas son actividades aeróbicas. ¿Por qué? Porque podemos mantener ese entrenamiento, mantener ese trabajo en nuestro cuerpo por bastante tiempo, pero la intensidad no es sumamente alta. Por otro lado, vemos que un entrenamiento anaeróbico, lo que catalogamos como anaeróbico, puede ser, por ejemplo, el levantamiento de pesas, el powerlifting, las personas que practican 100 metros planos, que es una intensidad altísima, pero el periodo de duración es corto. Es decir, vamos a hacer sentadillas, por ejemplo, con una barra muy pesada, y hacemos 5 o 6 sentadillas. ¿Cuánto nos puede tomar hacerlo? Menos de un minuto probablemente. Pero la intensidad es máxima, es decir, es altísima. Entonces, eso es lo que catalogamos como un entrenamiento anaeróbico, y como un entrenamiento aeróbico lo que venimos diciendo. Normalmente esto lo solemos ver como que aeróbico es cardio y anaeróbico es pesas, pero va más allá. Es decir, por ejemplo, hacer un sprint también es anaeróbico. Entonces, por ahí es donde empezamos a ver ciertas diferencias. Lo que tenemos que ver es eso. Lo que realmente va a diferenciar aeróbico de anaeróbico va a ser dos cosas: la intensidad y la duración. Alta intensidad, baja duración, anaeróbico. Intensidad media o baja y alta duración, aeróbico. Bien. De igual forma, les voy a dar algunas características para que ustedes puedan identificar fácilmente lo que es un entrenamiento aeróbico de uno anaeróbico. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque de acuerdo a las necesidades de cada cliente, de acuerdo a lo que quiera conseguir cada cliente, pues va a convenir a lo mejor más un tipo de entrenamiento que otro. Es decir, si este cliente quiere hacerse más resistente, quiere poder correr más durante más tiempo manteniendo una intensidad moderada, baja, pues por supuesto que nosotros vamos a tener que hacer una planificación en base a un entrenamiento más aeróbico, es decir, que practique más el trote, esta capacidad respiratoria, digamos. Por otro lado, si queremos a alguien que quiere especializarse más en ganar masa muscular, pues por ejemplo nos conviene más un entrenamiento anaeróbico. Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas dos cosas. Bien, en el entrenamiento aeróbico vamos a tener algunas características. Por ejemplo, el oxígeno es utilizado en las reacciones, como venimos diciendo, para producir ese ATP que como dijimos es esa forma de energía química en nuestro cuerpo que nos permite realizar las actividades y deportes. Nosotros vamos a utilizar en este caso el oxígeno en esas reacciones que suceden en nuestro cuerpo, es decir, el oxígeno va a estar presente y va a participar. Luego tenemos que la intensidad va a ser media o baja y la duración alta, como venimos diciendo. Estos son puntos claves y bueno, los tienen acá también para anotarlos, que tienen que tener en cuenta. Luego vemos que en un entrenamiento aeróbico la respiración es agitada, precisamente porque como se está utilizando ese oxígeno en todas esas reacciones, pues las demandas de ese oxígeno aumentan. Entonces cuando vemos que alguien está trotando, vemos que jadea constantemente, que está en esta situación precisamente porque la demanda de oxígeno es mayor. Entonces tiene esa respiración agitada. Por otro lado, hablando un poco de lo que sería el sistema anaeróbico, vemos que el oxígeno no es utilizado en las reacciones, pero, dato clave, sí está presente en el cuerpo. No es utilizado, pero está presente. Luego, la intensidad va a ser media o alta y la duración baja. Como venimos comentando, como puede ser un entrenamiento en el gimnasio. Cuando vamos a hacer una serie, la serie no dura 2 horas, sino que dura 1 minuto o menos. Después de ahí descansamos y después de ahí volvemos de nuevo. Entonces, la duración no va a ser tan alta. Y luego tenemos este punto clave, que es el que la respiración es interrumpida. Como vemos cuando vamos a hacer un sprint con todo a máxima velocidad, durante esos 50, 100 metros nosotros vemos que no estamos respirando, es decir, es como que aguantamos la respiración. Entonces, una vez empezamos a bajar la intensidad, pues ahí sí tomamos aire nuevamente. Igualmente en el gimnasio, cuando estamos con la barra haciendo una sentadilla pesada, pues nosotros no estamos constantemente respirando. En primer lugar, porque necesitamos mantener esa contracción del core y mantener bien expandido ese tórax con el aire que estamos almacenando para poder bajar de forma correcta y evitar una lesión. Y en segundo lugar, precisamente por las características propias de este entrenamiento, que es de alta intensidad y baja duración. Entonces aquí la respiración es interrumpida, es decir,
cuando estamos ejecutando ese movimiento pesado, ese movimiento complejo que nos cuesta, pues no estamos respirando constantemente como en el caso de un entrenamiento aeróbico. Bien, teniendo en cuenta ya las diferencias entre lo que sería aeróbico y anaeróbico, ahora sí podemos hablar de los sistemas, es decir, cómo estos sistemas, tanto anaeróbicos como aeróbicos, se van a encargar de producir ATP, que es esa fuente de energía química que nosotros vamos a necesitar para realizar nuestros ejercicios. Entonces empecemos hablando de los sistemas anaeróbicos. Dentro de lo que son nuestros sistemas anaeróbicos, nosotros vamos a tener el sistema ATP-PC, que es la creación de ATP, o la producción, mejor dicho, de ATP mediante la fosfocreatina, que ya veremos qué es, y tenemos el sistema glucolítico, que va a ser la creación de este ATP también mediante la glucosa, que está en sangre, y el glucógeno, que es la forma, como dijimos, que nuestros músculos, por ejemplo, almacenan esa glucosa. Bien, entonces repasemos un poco lo que habíamos visto. Habíamos visto que teníamos una molécula de ATP, que es esta que estamos observando acá arriba. Bien, estos tres que están acá son los grupos fosfatos. Entre esos grupos hay energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a realizar ejercicio, que nuestro cuerpo requiere energía, empezamos a utilizar ese ATP. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, van a venir unas enzimas, que son unas proteínas especiales que se encuentran en nuestras células, y van a agarrar este grupo fosfato que está por acá y se lo van a llevar. Lo quitan, lo quitan del ATP. ¿Qué sucede? Que al quitarlo, eso se llama hidrólisis del ATP, la energía que estaba contenida acá, que estaba atrapada entre estas dos bolitas, estos grupos fosfatos, se libera. Y al liberarse, eso es lo que nos permite a nosotros correr, contraer los músculos, realizar muchísimas funciones a la hora de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que al liberarse ese grupo fosfato y liberarse esa energía que nos va a permitir a nosotros hacer esas actividades, ese ATP deja de llamarse ATP y pasa a llamarse ADP. ¿Por qué razón? Porque acá se llamaba ATP porque tenía 3 grupos fosfato, que lo contamos acá, 1, 2 y 3. Y ahora cuando se utilizó esa energía, que se quitó esta bolita que está acá, este grupo fosfato, ¿cuántas bolitas nos quedan en nuestra molécula? Nos quedan 2 solamente. Entonces, por eso es difosfato o adenosin disfosfato. Acá, trifosfato porque tiene 3 fosfatos, y acá disfosfato porque tiene 2. Entonces, eso es lo que cambia el nombre. Acá ATP y acá ADP. Esta T es de 3, esta D sería de los 2 fosfatos. ¿Qué sucede? Que a medida que nosotros empezamos a realizar un entrenamiento y se va utilizando ese ATP, pues nos vamos quedando sin energía, porque vimos que el ATP es nuestra fuente de energía. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos otra molécula que también tiene energía y se llama fosfocreatina. La fosfocreatina lo que va a hacer es que cuando el ATP se utiliza y se forma ATP, bueno, ella va a venir y va a volver a agarrar esta bolita que quedó suelta, llamada fosfato, y la va a volver a añadir a ese ADP para formar ATP. En conclusión, ¿qué hace la fosfocreatina? Una vez el ATP es utilizado, ella se encarga de formar más ATP de nuevo. ¿Para qué? Para poder mantener esa fuente de energía a lo largo del tiempo, porque imagínense, si nosotros empezamos a hacer ejercicio y a los 2 segundos se nos acabaron nuestros depósitos de ATP, no podemos hacer más nada. Entonces, hay ciertos medios por los cuales ese ATP se repone. Es decir, se utiliza, se repone. Se utiliza, se repone. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en este gráfico? Que está bastante interesante. Vemos, por ejemplo, un ejercicio de sprint. Es decir, nosotros vamos a correr 100 metros planos con máxima intensidad. Entonces vemos que en el segundo 0, que es este que vemos por acá, cuando no hemos empezado, es decir, estamos estáticos, estamos parados, nuestros depósitos de ATP, que son estos negritos, y los de fosfocreatina, que son estos blanquitos de acá abajo, están en 100%, es decir, naturalmente no hemos empezado a hacer un ejercicio de alta intensidad, por lo tanto nuestros depósitos de energía química están llenos. ¿Qué pasa? Que nosotros arrancamos a correr con todo. Apenas arrancamos a correr se empieza a utilizar ATP y vemos cómo baja. Empieza a disminuir nuestros depósitos de ATP, que es este que vemos por acá. ¿Qué sucede? Que como la fosfocreatina ve que el ATP empieza a descender, ella dice, bueno, yo tengo que reponer ese ATP de nuevo. Entonces la fosfocreatina empieza a descender rápidamente, pero vemos que luego el ATP se mantiene más o menos estable entre el segundo 2 y el segundo 10 más o menos de carrera.
ahí el ATP se mantiene estable. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina está disminuyendo rápidamente en nuestras células porque está utilizándose para producir más ATP. Es decir, la fosfocreatina se descompone, pero nos produce más ATP. Se descompone, nos produce más ATP. Pero llega un momento, aproximadamente en el segundo 10 en adelante, en donde nuestros niveles de fosfocreatina también se están agotando, porque ellos están utilizándose para reponer ese ATP. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a agotar la fosfocreatina, pues el ATP empieza a descender otra vez, porque no hay nadie que lo reponga. Esto sucede entre el segundo, más o menos entre el 0 y el 14. Entonces, lo que vemos, lo que nos deja este sistema anaeróbico, como dijimos, ejercicios de alta intensidad y baja duración, es que la fosfocreatina se va a encargar de seguir produciendo ATP aproximadamente durante 14 segundos de un ejercicio intenso. Es decir, empezamos un sprint, empezamos a perder ATP porque se está utilizando para darnos energía para correr, y la fosfocreatina va a reponer ese ATP aproximadamente durante 14 segundos. Ya luego, pasados esos 14 segundos, la fosfocreatina se agota. Entonces, a partir de ahí nos preguntamos, bueno, ¿y ahora quién nos va a proporcionar energía? Y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Pasamos al siguiente sistema anaeróbico, llamado sistema glucolítico. Entonces, acá es donde vemos lo que comentaba hace unos segundos, que una vez esa fosfocreatina se ha agotado y no tenemos quien nos reponga nuestro ATP, aparece la glucosa y aparece el glucógeno, que como habíamos dicho, la glucosa era el azúcar en sangre y el glucógeno era la forma en que nuestras células musculares, por ejemplo, almacenaban esa glucosa para poder ser utilizada luego. ¿Qué sucede? Esto que ven por acá es el proceso químico mediante el cual nuestro cuerpo, a través del glucógeno y la glucosa, va a formar ATP. Como ven, acá va a suceder muchas cosas. La glucosa y el glucógeno van a formar este compuesto llamado glucosa 6-fosfato, que luego a través de ciertas enzimas va a formar este ácido pirúvico y se va a liberar ATP, que es lo que a nosotros realmente nos importa. No nos importa aprendernos todo este proceso químico, que es bastante complejo, que adicional a esto se forma otro compuesto llamado lactato, que es sumamente importante, pero que no vamos a estar haciendo énfasis en eso. Pero lo que sí nos interesa aprender es que mediante la glucosa y el glucógeno también se va a formar ATP. Eso es lo que nos importa. Y ahora acá vemos lo siguiente. Como habíamos dicho, la fosfocreatina iba a reponer ATP. Esto es primordial que lo anoten. La fosfocreatina va a reponer ATP durante el segundo 0 del inicio de una actividad de muy alta intensidad, como puede ser un sprint, hasta el segundo 14. A partir de ahí, de ese segundo 14, dijimos que nuestra fosfocreatina se había agotado. Entonces nuestro cuerpo va a requerir de algún otro modo de seguir produciendo ATP si nosotros vamos a seguir corriendo, por ejemplo. O si nosotros, por ejemplo, ya pasaron 14 segundos, pero estamos en el gimnasio y seguimos entrenando. ¿Qué va a suceder? Que a partir del segundo 15 en adelante, nuestro cuerpo va a empezar a utilizar la glucosa y el glucógeno para formar ATP nuevamente. Entonces lo que vemos acá, supongamos que esta parte gris completa, esta parte que ven aquí gris completa, son nuestros depósitos de glucógeno. Es decir, entre el segundo 0 y el segundo 14 tenemos 100% llenos nuestros depósitos de glucógeno en nuestras células musculares. ¿Por qué razón? Pues porque se está usando la fosfocreatina. A partir del segundo 15, nuestro cuerpo ya tiene depósitos muy bajos de fosfocreatina, entonces empieza a usar el glucógeno. Vemos que empieza a usar un poquito de glucógeno. Segundo 30, está usando más glucógeno. Segundo 60, ya ha utilizado mucho más glucógeno. Segundo 120, ya prácticamente ha utilizado todo el glucógeno que teníamos, ha sido utilizado. Entonces vemos como conclusión que entre el segundo 15 y el segundo 120, es decir, 2 minutos del entrenamiento, es donde se va de un entrenamiento, ojo, de alta intensidad y relativamente baja duración, es donde se va a utilizar el glucógeno. Entonces hacemos un stop acá y volvemos a repetir todo. Segundo 0, segundo 14 se utiliza la fosfocreatina para reponer ATP. Segundo 15 a segundo 120, es decir, a 2 minutos, se va a utilizar la glucosa que está en nuestra sangre y el glucógeno que está almacenado en nuestras fibras musculares y en el hígado también.
Entonces, dejamos claro nuevamente que un entrenamiento entre media y alta intensidad y baja duración es lo que vamos a catalogar como un sistema anaeróbico. Ahí tienen un punto clave. Bien, ahora vamos a hablar de sistemas aeróbicos. Como habíamos dicho, un medio más aeróbico es aquel en donde el entrenamiento va a ser de mayor duración, es decir, va a ser mucho más largo, pero la intensidad no va a ser tan alta, es decir, va a ser una intensidad moderada, baja. Entonces, acá vamos a tener los sistemas oxidativos. ¿Por qué se llama oxidativos? Porque el oxígeno precisamente se va a utilizar en todas estas reacciones químicas. Entonces vamos a tener un sistema oxidativo que va a utilizar a los carbohidratos o hidratos de carbono y un sistema oxidativo que va a utilizar las grasas. Como vimos, nuestro cuerpo almacena la glucosa en forma de glucógeno, que es un hidrato de carbono, y nuestro cuerpo también almacena a esos ácidos grasos en forma de triglicéridos, que son grasas. Bien, acá, como pueden ver, bueno, ven un proceso súper complejo también, y es mediante el cual nuestro cuerpo va a utilizar los hidratos de carbono para formar ATP. ¿Qué es lo que sucede? En principio, esta parte del proceso que le estoy marcando por acá es la misma que en el sistema glucolítico, precisamente porque también se va a utilizar el glucógeno. Sin embargo, ¿qué pasa? Que de acá en adelante, a partir de este ciclo de Krebs hacia la cadena de transporte de electrones, el oxígeno se está utilizando en las reacciones químicas, como había mencionado anteriormente. Por lo tanto, ya cambia un poco todo el proceso, digamos, todo este proceso químico, esta reacción química. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que al principio del proceso nos está liberando 3 ATP. Luego acá nos libera 2 ATP más. Y luego al final de la reacción nos libera 34 ATP. Los sistemas oxidativos, para que tengan esto en claro y en cuenta también, nos van a proporcionar una producción de ATP mucho más alta. ¿Y por qué razón? Precisamente porque nosotros vamos a estar haciendo un ejercicio que, a pesar de que no es de tan alta intensidad, sí va a durar mucho tiempo. Entonces imagínense, si estamos corriendo durante 3-4 horas, montando bicicleta durante 3-4 horas, pues necesitamos de muchísima energía para mantener esas contracciones musculares durante todo ese tiempo. Es por eso que los sistemas oxidativos, estos sistemas aeróbicos, van a producir mucha mayor cantidad de energía, de ATP. Por este lado, como vemos, se puede ser mediante los hidratos de carbono, como lo es el glucógeno, y luego vamos a ver que lo mismo sucede con las grasas. Acá vemos un resumen de ambas. Acá tenemos los hidratos de carbono, se da el proceso de glucólisis, que es mediante el cual se va a producir este compuesto que luego nos va a liberar ATP, y en las grasas se va a dar otra reacción llamada beta oxidación, pero que al final también nos van a proporcionar ATP. Entonces vemos que tenemos dos fuentes mediante las cuales podemos producir ATP. La primera es el glucógeno, un hidrato de carbono, y la glucosa también, y la segunda son las grasas. Entonces, como conclusión acá podemos establecer que nuestros sistemas anaeróbicos nos van a proporcionar energía de forma rápida, pero para periodos de duración cortos, por lo tanto no requiere de proporcionarnos muchísima energía, muchísimo ATP. Pero por otro lado, los sistemas oxidativos sí nos van a proporcionar mucho ATP, porque precisamente son ejercicios que vamos a hacer por un periodo de duración muy largo, es decir, 2, 3, 4 horas. Necesitamos muchísima energía para mantener ese ejercicio. Entonces, bueno, como conclusión del sistema aeróbico, vemos que son ejercicios de media, baja intensidad y alta duración. Bien, acá vemos una comparación con gráficos en donde, bueno, vemos básicamente lo que venimos diciendo desde hace rato. Cuando la intensidad es muy alta y la duración es muy baja, estamos hablando de un sistema anaeróbico. Por otro lado, acá, cuando la duración es muy alta pero la intensidad es muy baja o medianamente baja, estamos hablando de un sistema aeróbico. Entonces acá, bueno, ese gráfico es bastante didáctico, por si se les olvida un poco lo de alta intensidad, baja duración, anaeróbico, alta duración, baja intensidad aeróbico, pues con el gráfico es como que es más difícil, es más fácil, perdón, que lo comprendan, es más visual, digamos. Bien, algo que tenemos que entender, lo que veníamos diciendo, que no es que nuestro cuerpo va a utilizar simplemente un sistema y el otro se bloquea totalmente, o viceversa, sino que nuestro organismo
es versátil y se adapta a diversas situaciones. Puntos medios. Y así es la fisiología y así es el entrenamiento en general. Debemos tener en cuenta que no hay blanco ni hay negro, sino que hay tonos grises en donde debemos mantenernos por muchas razones. Y les pongo un ejemplo. Según lo que hemos visto, un sistema aeróbico va a ser alta duración y baja intensidad. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vamos al gimnasio, que supuestamente es un entrenamiento anaeróbico, y agarramos una mancuerna que no nos pesa casi, es decir, no nos supone mucha intensidad, es decir, ahí la intensidad sería baja, y nos ponemos a hacer 100 repeticiones, por ejemplo. ¿Qué sucede? Ahí, cuando vamos por una repetición 50, probablemente la intensidad de nuestro músculo no es muy alta, pero la demanda de oxígeno aumenta, es decir, empezamos a respirar más porque nos agitamos un poco. ¿Qué está sucediendo aquí? Que un entrenamiento que catalogamos como anaeróbico se está transformando en aeróbico porque están aumentando esas demandas de oxígeno. Entonces, lo que realmente tenemos que tener en cuenta nosotros es que de acuerdo a la naturaleza de cada entrenamiento puede ser más anaeróbico o más aeróbico, pero eso no implica que un sistema se desactive y el otro trabaje solo. Es decir, un entrenamiento anaeróbico puede en algún punto llegar a ser aeróbico y uno aeróbico puede llegar a ser anaeróbico. Otro ejemplo puede ser un partido de fútbol. En un partido de fútbol vemos que cuando un jugador arranca y hace un sprint, pues está haciendo un trabajo anaeróbico. Pero cuando está parado y está caminando y de repente trota, pues está haciendo un trabajo más aeróbico. Y bueno, así finalizamos con la clase de los sistemas energéticos. Como les dije, esto sirve como una base. Para la próxima clase vamos a estar hablando un poco más de los tipos de fibras musculares. Vamos a hablar luego de la fatiga, que es algo sumamente importante, el tema de la fatiga, porque eso nos va a permitir programar de forma adecuada, es decir, entender cómo funciona la fatiga y cómo nosotros podemos programar un entrenamiento para una persona teniendo en cuenta todo esto que hablamos ahorita y lo que vamos a ver en la clase que viene, para que esta persona pueda progresar a largo plazo, se mantenga saludable, pueda mejorar su estética y su rendimiento. Entonces, bueno, chicos, espero les haya gustado esta clase y bueno, nos vemos en la próxima.